objetivos muy claros donde tú puedas llegar fácilmente para que compruebes a ti mismo que puedes en este negocio, ¿no? Que es un negocio para ti, porque no es un negocio para todos. Hay mucha gente entusiasta que llega y me pide coaching y en la primera sesión se dan cuenta de todo el trabajo que hay que hacer, como ustedes bien lo deben de saber. O sea, esto es una carrera en serio. Entonces ahí mismo se dan cuenta que no están hechos para eso y entonces piensan que esto nada más es un side job y cómo ganar un dinerito extra o sea, con un microfonito en su closet. Bueno, eso, o sea, no quiere decir que no sea posible, porque es muy posible, pero si tú quieres llevar tu carrera al siguiente nivel, o sea, el nivel que tú estés buscando, tienes que comprobarte a ti mismo que puedes, ¿no? Entonces, y yo lo pongo por etapas. Hago una analogía, justamente me invitaron a escribir en una revista que se llama, es de UK, es de VO Buzz. Es una revista que habla del mundo del voiceover y la edición pasada hablan acerca de, o sea, la analogía que ellos tenían era acerca de escalar, ¿no? Y es justo como yo lo abordo en mi coaching personal. O sea, es cuál es tu Everest, cuál es tu K2, cuál es tu Kilimanjaro, cuál es tu, o sea, tienes que ser muy específico y en cada una de las ramas que te especialices o que te quieras especializar, ¿no? Locución comercial, IVR, audiolibros, doblaje, lo que quieras, ¿no? Character animation. Entonces, al final del día, yo desarrollo unas técnicas muy específicas para cada uno de ellos. Yo lo abordo como un negocio, como cualquier otro, ¿no? O sea, hago una estrategia que se llama KSE, que hay mucha información allá afuera, que es el Knowledge, Strategy and Execution. Todo lo que yo sé de este tema, cómo diseño mis estrategias con lo que sé, porque la información es poder y la ejecución es cuándo voy a hacer cada uno de los pasos. Es muy sencillo, ¿no? 3 columnas. Y entonces, cuando desarrollas un buen KSE, tienes un muy buen bagaje hacia dónde puedes caminar para comprobarte a ti mismo a dónde quieres llevar tu empresa. Y, como bien lo sabemos, el cielo es el límite, ¿no? Yo le comentaba a Jairo el otro día que a mí me estaba yendo muy bien en la Ciudad de México, pues digamos que ya era la voz de cosas muy, muy grandes, o sea, Banamex, el banco más importante de México, Mercedes-Benz, o sea, grababa ya para marcas muy importantes. Llegó un momento en que yo prendía la televisión y en una final de FIFA veía 9 comerciales míos con mi voz. Y eso para mí, pues, es un logro muy, muy, muy grande, ¿no? Trabajé muchos años para eso. Pero no me quedé ahí, o sea, yo dije, bueno, ¿qué sigue para mí? Y por eso me mudé a los Estados Unidos. Entonces, Claro. respondiendo a tu pregunta, para ser muy concreto, es si hay que ponernos metas muy alcanzables al principio y aunque tengamos metas muy grandes, empezar a caminar hacia ellas, pero probarnos a nosotros mismos que podemos con las metas más cortas o específicas, ¿no? ¿Para qué? Porque eso es una gasolina también a toda nuestra forma de operar, ¿no? Para que podamos seguir construyendo sólido. Eso es bien importante. Construir sólido para mí es bien importante. O sea, es decir, yo sé muy bien hacia dónde estoy caminando, sé muy bien la meta que estoy buscando, pero no me voy a poner imposibles de entrada, ¿no? O sea, aunque nada es imposible, pero no me voy a poner una cosa muy complicada de entrada, porque entonces yo mismo me estoy poniendo el pie. John Covey, el hijo de Stephen Covey, habla exactamente igual de lo que tú estás hablando y lo define como pasos de bebé, ir poco a poco hasta poder alcanzar esas grandes metas que nosotros nos estamos planteando. Entonces tenemos el negocio, nos planteamos las metas. ¿Qué recursos necesitamos nosotros hoy día para poder ser voiceovers competitivos? Especialmente en una época en donde aparentemente las distancias geográficas no son límites, Alfonso. Sí, no, todavía no. El mundo se está preparando para eso. El coronavirus nos está llevando a eso más rápidamente, pero todavía sí, donde estás ubicado sí es una limitante. Y te voy a decir por qué. Especialmente si tú quieres entrar al mercado de los Estados Unidos, hay ciertos requerimientos. O sea, sí hay algunos clientes que te pueden contratar estando en otro lugar, pero para ser union y para ser sindicato y estas cosas necesitas darte de alta y entonces hay unos pasos.
Pero entonces, ¿me puedes repetir la pregunta para contestarla específicamente? Específicamente, ¿cuáles son los recursos que yo necesito como voiceover, como locutor, para poder ya pasar de ser un amateur a entrar en el terreno de lo profesional? Bueno, son varios, ¿no? Antes se pensaba que los voiceovers no debemos de ser ingenieros de audio y eso ya está cambiando porque últimamente es un requerimiento, o sea, que tengas por lo menos un conocimiento básico de ingeniería. Y para esto no me refiero a que tengas que, o sea, que sepas grabar música o que sepas, o sea, hacer cosas más complicadas. Me refiero a que sepas producir tu voz, ¿no? Y producir tu voz, hay una cadena de producción. Entonces, está la parte técnica, por un lado, que tiene que estar, o sea, tu sonido tiene que tener un mínimo de calidad indispensable, ¿no? O sea, y de ahí, pues, va subiendo, ¿no? Claro. Habemos unos ingenieros muy exigentes, y también, pero eso también nos hace tener más herramientas para que cuando nos enfrentamos a un locutor que no tiene una calidad muy buena de entrada, pues tenemos algunos trucos para poder corregir y sacar al final el proyecto, ¿no? Pero sí es importante porque eso ya crea, por ejemplo, en este ejemplo específico, ya crea una mala sensación en el ingeniero y ese ingeniero ya no va a recomendar tu trabajo para el futuro. Mm, Entonces, la parte técnica es bien importante, ¿no? Pero también, como cualquier empresa, obviamente o sea, tu instrumento, ¿no? O sea, es otra cosa muy importante, que sepas cuidarte, o sea, sabes, o sea, que tengas claro. muy bien controlado, no sé, o sea, todo lo que sea tu estilo de vida, vaya, ¿no? O sea, que tengas un instrumento sano. Esa es la otra. Y hay dos más. La primera es que tengas una estrategia de ventas, que tengas una estrategia o sea, como buena empresa, ok, ¿cómo puedo promocionar mis servicios? ¿Cómo me puedo dar a conocer? ¿Cómo puedo destacar en este mundo tan competido? Y la otra, la última, que yo siento que es una de las más importantes, es cómo son tus relaciones públicas. ¿Por qué? Porque eso puede marcar una diferencia a la hora de que tú vayas con un locutor o con otro. En alguna de mis entrevistas acá en The VO Boss Weekly con Chuck Duran y con Stacey Aswood, yo explico que a mí una de las grandes ventajas que me dio en experiencia en el pasado fue que yo tuve 4 estudios de grabación en la Ciudad de México, donde hacíamos música, hacíamos locución, hacíamos muchas cosas de postproducción. Y justamente eso, el estar en la sesión como dueño del estudio, no siempre como voiceover, no siempre como ingeniero, no siempre, o sea, como dueño del estudio, Okay. me permitía ver el comportamiento de todas las personas involucradas en la producción. Desde el creativo, el productor de agencia, el cliente final, el otro locutor que llegaba a grabar. O sea, yo estaba desde antes de que llegaran y me quedaba hasta el final. O sea, entonces ves todo ese proceso y ves lo que dice cada uno de ellos. Y entonces de ahí aprendí muchísimo porque entendí la psicología de cada una de estas personas. No es lo mismo hacer una audición para un creativo y no es lo mismo hacer una audición para un cliente final, no es lo mismo hacer una audición para un productor. O sea, hay diferentes filtros. Entonces, tienes que ponerte en los zapatos de esas personas. Entonces, las relaciones públicas es algo fundamental. O sea, es decir, ¿cómo estableces tu relación con ellos de la manera que es? Ok, si tú llegas al estudio de grabación o desde lejos o lo que sea, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo escribes un correo electrónico? ¿Cómo te tratas? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cómo le llamas? ¿Cuándo entregas? ¿Cómo entregas? ¿Cómo son los formatos? O sea, esta parte de relaciones públicas, que al final va a depender mucho de cómo quieres mostrarte. Si quieres mostrarte muy profesional y marcar una línea, o si quieres ser muy amigable y no hay problema, poner también ciertos límites de hasta dónde pueden ellos pedirte, ¿no? O sea, porque también hay clientes que abusan, como bien lo sabemos. Entonces, esas 4 cosas son importantes para que tú tengas una base sólida. Claro que hay más detalles, ¿no? Hay más detalles, o sea, hay cómo buscar agentes, o sea, en toda esta estrategia que desarrollas, puedes hacer crecer tu negocio de muchas formas, pero yo creo que esas 4 son la base para que tú tengas un negocio que pueda funcionar. Entonces, eso es lo que necesitas, que cada uno de esos departamentos esté bien engrasado, como si fuera una máquina, y otra cosa que yo recomiendo mucho es que tengas un consultor externo, llámale coach
o llámale asesor, o llámale estas conferencias internacionales cuando tú vas ¿no? a Voice Over Atlanta o a Bobocon o estos webinars que tenemos acá. Estos son justamente para eso, porque nos dicen, nos hacen cuestionarnos en dónde estamos, cuál es o sea, nuestra posición, qué podemos mejorar para llegar al siguiente, ¿no? Entonces, es bien importante tener un asesor externo, alguien externo, cuestionándonos todo el tiempo, diciéndonos cómo estamos haciendo las cosas. Y repito, si estás cobrando por lo que haces, lo estás haciendo muy bien, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer mejor. Siempre me llama la atención esa frase. Para los que no saben, estamos conversando con Alfonso Lugo, uno de los mejores voiceover de Latinoamérica y el mercado de habla hispana y también habla inglesa en los Estados Unidos. Hoy está acompañándonos en este webinar. Hablaste de cómo hacer nuestras entregas, Alfonso. Recursos técnicos, monitores, tarjetas de audio, consolas en el caso de que las utilicen, micrófonos. ¿Qué necesitamos nosotros para poder realmente entonces considerarnos como profesionales y tener un estudio, un espacio en nuestra casa, no sé, en un salón, lo que sea, un cuarto, para poder acondicionarlo y convertirnos en un locutor que pueda enviar con calidad los requerimientos del cliente? Una vez que ya te probaste a ti mismo, que sí puedes con esas pequeñas metas importantes que te pones. Vamos a llamarles, no pequeñas, con esas metas posibles, o sea, que son logrables, ¿no? Metas logrables, una vez que ya estás seguro de que este es o sea, una vida, o sea, es un negocio para ti, estás contento haciendo lo que haces con pasión, de que entiendes un poco el juego, ¿no? Entonces ya te tienes que hacer la pregunta de qué tan en serio me lo quiero tomar, porque qué tan en serio voy a invertir en cada uno de estos departamentos. Y entonces estamos hablando del primero, ¿no? Como lo hablamos, de la parte técnica. La cadena de producción de tu voz. Y te puedes perder porque hay millones de opciones de micrófonos allá afuera, millones de opciones de interfaces, millones de opciones de, ¿no? Entonces, hay varios caminos. El camino que yo recomiendo, como lo platicábamos el otro día, lo conversábamos el otro día, a mí me gusta enseñar a la gente a pescar. Porque si yo llego y le pongo el pescado un día y le digo, ok, cómprate esa interfaz, este micrófono, no sé qué, bla, 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 esa persona va a comer un solo día. Pero Claro. si yo llego y le digo, mira, los micrófonos son así, hay diferentes tipos de micrófonos y depende de la aplicación, tú puedes usar uno o el otro. Las interfaces son así. ¿Por qué un preamp el otro? No sé qué. ¿Por qué los convertidores analógicos digital? Y entonces empieza a explicar toda la cadena de producción. Yo le voy a enseñar a esa persona a pescar. Y esa persona ya no va a necesitar a nadie más durante toda su vida porque ya va a tener los requerimientos necesarios Claro. para hacer los upgrades o ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Poder mejorar conforme vaya avanzando su carrera. Y eso va a marcarse dependiendo del mercado en el que esté. Porque lo habíamos conversado el otro día. No es lo mismo. Cuando yo estaba en México, yo siempre he producido música y he tenido micrófonos, pues, importantes, grandes, ¿no? O sea, micrófonos de mucha calidad. No necesariamente tan caros, pero sí, o sea, caros, pero de buena calidad. Y comúnmente yo decía, bueno, pero para mi voiceover no necesito ese micrófono porque es demasiado sensible, voy a grabar con este. Entonces nunca tuve problema, o sea, como que siempre me fui guiando con mi sentir de cómo el mercado, o sea, por ejemplo, yo grababa con un Neumann KSM 105, que es de condensador, pero no es o sea, no es un micrófono tan grande. ¿Por qué? Porque mi cuarto era un poco más pequeño o sea, y eso ayudaba a eliminar los ruidos externos, ¿cierto? Y eso nadie se quejó, ningún productor se quejó. Pero en el momento que yo me mudé a los Estados Unidos y que yo hice con ese micrófono la primera prueba, un ingeniero de Florida, uno que ahora son mis agentes, me dijo, oye, siento que tu micrófono pues, tiene ciertas limitaciones. ¿Con qué micrófono estás grabando? Entonces ya le mandé tal. Me dice, ¿no tienes otro micrófono? Y yo, sí, tengo estos 3 más, ¿no? Y le mandé. Y me dijo, perfecto, podemos utilizar este y se fue al más caro. Entonces, y bueno, desde ahí siempre que grabo con ellos, grabo con ese micrófono, Claro. ¿no? Dependiendo de tu mercado, dependiendo de tu agente, dependiendo de tu cliente, vas a marcar lo que ellos necesitan. Entonces, al final del día, para contestar tu pregunta, sí es importante, y yo creo que aquí pueden salir muchas preguntas, que sepas para qué quieres, o sea, en dónde vas a acabar, ¿no? Porque hay estándares de la industria.
O sea, Neumann es un estándar, Sennheiser es otro estándar, pero luego hay micrófonos que no son tan caros, que son de muy buena calidad, como el Rode, ¿no? Por ejemplo, o micrófonos de viaje como el Apogee, o sea, que te pueden servir para otras aplicaciones. Entonces, dependiendo tú muy bien de donde sepas dónde estás, que tú sepas muy bien en dónde estás, es como vas a armar tu configuración. Claro. Entonces, esta parte, esta combinación de micrófono, interfase, micrófono preamp, interfase, y con el preamp me refiero a que puede ser un channel strip, o sea, que pueda tener compresión, de-esser, ecualización, algunas otras cosas. El convertidor analógico digital, o mejor conocido como interfase, y la computadora y tu DAW, o sea, tu software, el que tú estés utilizando, dependiendo de esa cadena, vas a tener una calidad y las posibilidades son infinitas, ¿no? Okay. Puedes hacer una combinación de una con otra, inclusive hasta para cada proyecto. Pero antes que llegar a eso, antes de querer especializarme en preamps y querer especializarme en interfaces y en micrófonos y demás, yo te recomiendo que realmente entiendas los principios de la acústica. Eso es bien importante, que sepas tú cómo reacciona el sonido frente a un espacio físico. Y mejor aún, cómo reacciona tu voz frente a un espacio físico. Y esto es porque tú vas a tener mejor control, ¿no? En cualquier situación. Claro que si tú tienes la posibilidad de construir un estudio profesional en casa, una cabina profesional en casa, con tu control room y con tu recording room o la parte de la cabina como tal, ahí vas a estar muy cómodo trabajando y tu calidad va a ser buena y vas a poder enviar. Pero ¿qué pasa si un día te das vacaciones con la familia y tú eres la voz de Mercedes-Benz, ¿no? Y tienes que grabar un comercial que va a salir a nivel nacional y que tiene que traer por lo menos, o sea, una calidad mínima para que se pueda transmitir en un broadcast internacional. Entonces, al conocer tú estos principios de acústica, cuando llegas a un hotel o llegas a un lugar, tú puedes acondicionar ese lugar para sacarle el mejor provecho en acústica. Ok, vamos a hablar de cosas específicas. De la primera parte, con muchísimo gusto, podemos hacer esto. Yo creo que vale la pena si quieren hacer un webinar nada más de eso. O sea, de hablar de micrófonos, de interfaces, de preamps y de no sé qué. Porque es muy complicado. O sea, explicar un micrófono cardioide, un micrófono multipatrón polar, o sea, todo eso es extremadamente técnico y yo con mucho gusto les ofrezco que hagamos, claro, si quieren, un webinar específico para eso, para que ustedes entiendan y cuál es la mejor combinación posible para su producción. Pero pasando a esta segunda parte, que es la acústica, sí quiero ser muy específico. O sea, vamos a enseñarles a pescar. A los que no sepan, muchos de ustedes ya lo deben de saber, pero yo lo trato de poner en palabras muy claras y fáciles y comunes para todo el mundo en vez de meternos a analizar cosas tan técnicas, porque al final del día, si entendemos estas cosas básicas, creo que podemos lograr muy buenos resultados. Hay 3 tipos de reacción, como las ondas reaccionan frente a los materiales, ¿no? La primera es la absorción, es decir, la fuente que origina la onda saca la onda y el material con el cual se está enfrentando esta onda absorbe esta onda. Que es como los paneles que tienes en la parte de atrás a tu derecha. Entonces, y usamos la lógica, ¿no? Fibra de vidrio, colchones, cobijas, alfombras, ¿no? Cojines. O sea, hay que, ¿no? Como lógicamente podemos darnos una idea cuando le hablamos, hablamos a esta fuente, directo a esta fuente, qué es lo que sucede con el sonido, ¿no? Entonces, esos son materiales absorbentes. Y luego existen los materiales reflejantes. Vidrios, o sea, ventanas. La madera, queramos o no, es un material reflejante. O sea, el piso, el laminado, o sea, estas cosas, el azulejo, el mármol, todo eso es el concreto. Directamente. El concreto, por supuesto, te va a reflejar. Entonces también es como mucho de lógica entender cuál es el reflejante. Y luego hay una combinación de cosas. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si tú le hablas frente a un librero donde tiene libros muy diferentes, ¿no? De diferentes tamaños, de diferentes profundidades,
con diferentes huecos a este librero, aunque sea una cosa ahí normal. Eso hace una función de difusión, o sea, es decir, cuando tú le hablas a esta onda, perdón, a este objeto o a estos objetos, Okay. las ondas se rebotan en de diferentes maneras. Esa es una forma de entenderlo muy fácil, un librero, ¿no? Que normalmente lo ponemos atrás, los productores de audio, los ingenieros de audio lo ponemos atrás. Pero si se fijan, yo aquí en mi estudio tengo un diferente tipo de difusor, que es una combinación entre un absorbente, o sea, es un panel, y afuera del panel tiene una pequeña capa de madera, pero tiene unos círculos de diferentes tamaños. Entonces, cuando llega el sonido ahí, cuando rebota en la madera se refleja, pero cuando rebota en el panel se absorbe. Y eso hace la misma, o sea, un poco la misma, o sea, el comportamiento es igual, es de difusión. ¿Por qué? ¿Por qué usamos difusores? Porque muchas veces no queremos matar un cuarto completamente y que se escuche muerto. O sea, queremos tener cierto, o sea, que el cuarto esté vivo. Entonces, una combinación de las tres cosas que acabamos de hablar es lo ideal. Normalmente para cabinas de grabación, mucho menos reflejante. Yo diría que nada más la ventana, si es posible, ¿no? Inclusive con la ventana a tener una inclinación. Y esto es para que pueda entrar la luz, porque es necesario. Si tú pasas mucho tiempo dentro de una cabina de grabación, es importante que tengas Es un más por espacio cómodo psicología, ¿no? Porque otra cosa. por la parte psicológica, ¿sí? Y lo demás, que sea una combinación entre absorbentes, más absorbentes y difusores. Pero difusores también son bien importantes para que no mates el cuarto por completo. Ahora, esto es la parte de dentro del cuarto. También hay que hablar de una cosa o sea, esto es fundamental. Eso es el tratamiento acústico. Pero existe una cosa que se llama aislamiento acústico. Y es decir, cómo impedimos que los ruidos externos entren a nuestro ambiente de trabajo. Yo invertiría en estas dos cosas primero antes que invertir en el mejor micrófono, la mejor interfaz o la mejor cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya te va a dar un control mucho más profundo de tu ambiente de trabajo. Reforzar ventanas con dobles ventanas o con paneles que se puedan quitar y poner. Voy a grabar y le pongo un panel, ¿no? No dejar grabar y entonces ya se lo quito. O sea, todo este tipo de configuraciones, muchas veces no tienes que gastar mucho dinero para hacerlo, pero recuerden que el ruido es como el agua. Y entonces, si ustedes ven que el agua puede entrar por algún lugar, por ejemplo, por debajo de la puerta, pues poner algo que cubra, ¿no? Como si estuviéramos evitando que entrara el agua. Claro. Entonces, al final del día, eso es bien importante, o sea, hacer el aislamiento acústico. Y hay una tercera cosa, en combinación de aislarte acústicamente con acondicionar internamente, que es básica para mí. Es quitar la simetría. En la medida de lo posible, quitemos la simetría. Nosotros los seres humanos, los arquitectos, tienden a hacer casas cuadradas. Cuartos cuadrados, cuartos rectangulares, paredes paralelas. Entonces, si se fijan cuando entras a una casa, normalmente, pues hay muchas paredes cuadradas, ¿no? Sí. O sea, es como algo como muy común. Son muy pocas las casas que tienen esta asimetría. Y la asimetría es uno de los mejores aliados de la acústica, del control de acústica. ¿Por qué? Por una simple lógica. Si tú tienes aquí o sea, donde originas tu onda, ¿no? O sea, la parte que, o sea, puede ser un instrumento, tu voz o lo que tú quieras. Se origina aquí y sale de diferentes maneras. Si sale hacia arriba, rebota hacia arriba, pero baja y rebota aquí, entonces se va a quedar rebotando. Claro. Hasta que se esparce la onda. Eso es a lo que llamamos reverberación o el famoso eco. Y es el tiempo que pasa en que originas esta onda y ¿no? O sea, se elimina, se disuelve. Pero fíjate que en la última conversación que tuvimos, Alfonso, hace una semana aproximadamente, te comentaba yo justamente, para
para contextualizar a los muchachos, Alfonso y yo ya hemos tenido la oportunidad de compartir en otras oportunidades. Entonces yo le comentaba a Alfonso que todo eso acerca de lo cuadrado de los cuartos, lo cuadrado de las cabinas, él no lo recomienda justamente por lo que acaba de explicar acerca de la onda y la reverberación. Pero yo le decía, entonces, ¿cómo es posible que aquellas personas que venden, aquellas grandes empresas que venden cabinas portátiles exclusivas para locutores, la vendan justamente con esta forma cuadrada, rectangular, cúbica? Yo no entiendo eso. O sea, ellos se dicen ser ingenieros de acústica, pero pues para mí muestran lo contrario, ¿no? No entiendo por qué. O sea, todas las marcas lo hacen y tú entras, tú piensas que ya aislando, ya estás. O sea, ya estás del otro lado. Claro que te va a ayudar que tú estés en o sea, es un cuarto dentro de otro cuarto. O sea, es decir, el cuarto está ayudándote con los ruidos externos, pero tienes una barrera extra de protección Claro. de los sonidos más fuertes como ambulancias, aviones, perros, podadoras, lo que tengas allá afuera. Sin embargo, lo que tú originas allá adentro, que es tu voz, por eso cuando entras a una cabina de estas, a veces se escucha como, ¿no? O sea, Como encajonada. como encajonada. Y esa es la razón. Entonces, lo recomendable es que rompas la simetría dentro de este cuarto. La puedes romper con estos paneles, con una cierta inclinación. Si tú pones los paneles, o sea, por ejemplo, está aquí y le pones una inclinación, una pequeña inclinación, ¿no? O sea, de la manera que quieras, eso te ayuda muchísimo. Pero lo primero que debemos de tratar, y esto es fundamental, son las frecuencias graves. Y las frecuencias graves, vámonos a las esquinas. Y como son ondas que son más grandes, son ondas más grandes que viajan, ¿no? Con una onda mucho más profunda. Eliminemos la parte de las esquinas, tanto y sobre todo las esquinas de arriba y las esquinas de abajo. Entonces, con un cilindro o quitando las esquinas con unos paneles, lo podemos lograr. Yo acá tengo en las, no sé si se alcance a ver, pero acá en las esquinas tengo estos cortes de graves, perdón, estas trampas de graves, Trampas. que son paneles más gruesos, ¿no? Mucho más grueso, 4 pulgadas, una cosa así, para evitar justamente resonar las frecuencias graves. A grosso modo es eso. Lo podemos resolver con materiales en casa, la verdad. Yo he resuelto cosas muy empíricamente con colchones, con cojines, con almohadas, ¿no? Con cobijas. Es importante quitar la reflexión por lógica. Nosotros estamos hablando del micrófono de frente, pero si estamos pegados a esta ventana, ¿no? Obviamente la reflexión de nuestra voz va a regresar y el micrófono puede captar ese reflejo. Claro. Entonces, lo recomendable es que en vez de grabar hacia la ventana, pongas el micrófono grabando hacia uno de los paneles, ¿no? Donde esté lo absorbente para que evites ese reflejo y que la ventana pues nada más sea un medio pues de luz, ¿no? Y por ejemplo, esos productos como la bola esta de la caótica, ¿la conoces? Sí, muy bien. Claro que sí. ¿Funciona? Bueno, funciona parcialmente. No te puede hacer... Bueno, pero no te hace- teniendo un cuarto acústicamente acondicionado con todo lo que tú me estás diciendo, y además yo coloco esta bola caótica, no sé si pudiera funcionar. Si ya estás acondicionado tu cuarto, ese es un layer extra que no necesitas. O Ok, sea, una capa extra que no necesitas. ok. Vamos, como acabamos de enseñar a pescar en una cosa muy, muy rudimentaria, ¿no? O sea, nos podríamos ir muy técnicos, pero no quiero irme allá porque no estamos estudiando ingeniería en acústica. Pero como ya aprendimos a pescar, vamos a utilizar nuestra lógica ahora mismo. Entre todos vamos a resolver el tema de la caótica, de la bola esta caótica. Cuando tú metes ese micrófono dentro de esa bola, ¿qué sucede alrededor del micrófono? Se cubre con un material absorbente. Exacto. Entonces quiere decir que no va a haber ningún tipo de rebote. Entonces eso es bueno, Correcto. ¿cierto? Eso es bueno. Ahora, es un material absorbente, pero es poroso. Eso no quiere decir que te aísla completamente. Entonces sí hay ciertos ruidos que pueden entrar. Entonces tú piensas que la caótica te va a servir para grabar en el jardín de tu casa. Pues no, porque ese material poroso va a permitir que entre de todas maneras el ruido. Pero así la Ahora, venden. Las campañas publicitarias van casi que te colocas al lado de un volcán y puedes grabar con eso.
Yo lo sé y están mintiendo. Y están mintiendo. Y deben de tener ahí su truco para que no sean sujetos de demandas. Pero hagan la prueba ustedes. O sea, si tienen esta bola, yo la tengo. Claro que la uso para acondicionar, pero no puede ser para aislar. Porque Claro. además tiene un orificio que tiene un pop filter, o sea, para Pop. evitar las P's enfrente. Y pues obviamente ese pequeño orificio es para que nosotros hablemos de frente. Entonces, si tú usas la caótica, estoy casi seguro que ellos utilizaron la caótica con un micrófono muy unidireccional, ¿no? O sea, esa es la Claro, realidad claro, de las claro. cosas. Pero si tú lo usas con un multipatrón polar, pues obviamente el resultado va a ser muy diferente. Entonces, entonces al final, si tú le estás hablando a ese pequeño orificio y estás acondicionando la parte de atrás, o sea, quiere decir que lo que entre de acá, o sea, es lo que va a entrar al micrófono, ¿no? Eso está bien, o sea, es un principio acústico bastante bueno, pero ¿qué micrófono estás utilizando? ¿Cierto? Entonces, la caótica te ayuda parcialmente. Supongamos que tú ya aislaste tu cuarto, eliminaste ruidos externos, pero todavía no has podido acondicionar. Tienes solo un par de cosas. Tienes solamente un sillón, tienes un par de cosas que te están ayudando ahí a romper la simetría de tu cuarto y a absorber y demás. A lo mejor un pequeño tapete, pero las paredes están muy desnudas todavía, que tienen muchos reflejantes. A lo mejor la caótica te puede ayudar a tener un poco más de control. Pero esto no es la solución a todos tus problemas. Esa es la realidad. Entonces, esa es la lógica de la caótica. No sé si contesté tu pregunta específicamente. Total y absolutamente. Ya vayan preparando sus preguntas porque vamos a abrir los micrófonos en un momentico nada más para que Alfonso pueda responder todas las dudas que ustedes tengan. Recuerde que él, luego de este webinar, él tiene un compromiso y me dijo, mira, por favor, Jairo, yo no quiero estar 5 horas hablando contigo. No, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué surgió toda esta conversación del webinar? Porque la semana pasada yo lo había llamado para entrevistarlo y me dijo que sí. Y yo no sé qué hice, que metí toda la pata y al final no se grabó el audio de la entrevista. Entonces Alfonso me dice, vamos a hacer un webinar. Y yo me imagino que pensó, hacemos el webinar y si no grabaste, ese es tu problema. Y listo, que todos se queden con la, con la No, yo información. ofrezco, fíjate, a mí me gusta mucho ayudar. Yo ahorita mismo ofrezco tener otro webinar para especializarnos en cosas y sobre todo las cosas que no se alcancen a contestar en este webinar. Desafortunadamente, ayer por la noche mi agente me habló para confirmarme una grabación que tenía programada hoy más tarde. Me la adelantaron y ustedes saben cómo son los clientes, todos son los Claro. locutores, no le puedes decir que no. Afortunadamente no empataba con los horarios, pero sí me tengo que ir, 12:30 empieza mi grabación. Entonces, al final, lo que quiero es contestar todas sus preguntas y les prometo que lo que no se conteste, hacemos otro y lo contestamos. O sea, al final del Tranquilo que día... solo bromeaba, tranquilo que solo bromeaba. No, yo lo sé, pero te voy a decir una cosa. Estos Dime. webinars ahora, sobre todo en la época de coronavirus, son muy comunes y estamos haciendo, o sea, lo que podemos, nosotros lo que sabemos, para compartir con los compañeros que no saben, Sí. porque somos una comunidad muy unida y a mí me encanta compartir y yo sé que igual ustedes harían lo mismo conmigo. O sea, si yo necesito de su ayuda y yo los busco, ustedes me podrían ayudar. Sí, eso es una de las magias de la comunidad de locución, que somos muy unidos. O sea, entendemos la competencia es muy leal, en general, ¿no? Hay sus excepciones, pero la competencia es leal, o sea, el sol nace para todos. O sea, como muchas cosas muy lindas de nuestra comunidad. Entonces, por eso me gusta, cada vez que se puede compartir, me gusta compartir. Y yo te lo agradezco inmensamente y tan pronto hice la convocatoria para este webinar, fíjate, ya tenemos 24 participantes en la reunión y muchísimos que se están quedando por fuera porque no tienen conexión. Me están escribiendo aquí al teléfono diciéndome que les está costando entrar, pero bueno, lamentable. Son más de 70 personas las que se habían inscrito para participar en este webinar gratuito. ¡Atención! Hagamos otro, con mucho Claro, gusto. eso lo podemos hacer entonces la próxima semana, dentro de 15 días, si están de acuerdo, por supuesto, los participantes. Claro. Atención, si tienen alguna pregunta, desde ya vamos a comenzar a abrir los micrófonos para que usted tenga la oportunidad de plantearle cualquier cosa que tenga que ver con este maravilloso arte que se llama locución. Recuerden que próximamente vamos a tener un webinar, lo acaba de proponer Alfonso, vamos a hablar acerca de microfonía, vamos a hablar acerca de tarjetas de audio, interfaces, pero sí me gustaría escuchar sus respectivas preguntas porque estamos aquí justamente para eso. Ya tenemos el chat
activado. Francisco Alonso dice que estaremos pendientes. Buenas tardes, soy Vanessa de Lima, Perú. Otro webinar, sí, sí, otro webinar, sí. Sí, hagamos ese webinar. El que sigue puede ser muy técnico. Puede ser Muy ya bien. muy técnico. Me gusta, me gusta, me gusta. Escúchame, me parece interesante esta pregunta. La hace Gerson. ¿Los cartones de huevo serán un buen aliado para colocar en una cabina de grabación? Ok, como ya enseñamos a pescar, vamos a hacer la misma analogía. Pues no la analogía, perdón, el mismo análisis de los cartones de huevo. Ok, entonces si ya sabemos que las formas, o sea, que no son no, lisas, o sea, que tienen como diferente tipo de forma, son difusores, quiere decir que el cartón de huevo puede hacer una función de difusión, ¿cierto? Ahora, ¿de qué material es? Cartón. ¿El cartón qué tan poroso es? Es muy poroso. Entonces, al final del día, yo no siento que un cartón de huevo sea suficiente. Claro, que si tú pones varios cartones de huevo, porque afortunadamente todos tienen la misma forma, puedes apilar uno con el otro, entonces sí vas a tener un buen difusor. Entonces la respuesta es sí, pero solamente estás atacando una parte del problema, solamente estás dándole difusión a tu cuarto. No No es hay solamente, o absorción. sea, no hay absorción. Entonces, la respuesta es sí, si los colocas apilados y en lugares estratégicos, puedes tener perfectamente difusores baratos, no tan caros como este que está acá atrás. Muy bien, muy O como bien. el que tengo acá en el techo. Esto también es un difusor. Que me gusta mucho eso que tienes allí en el techo. Cuando tenga la oportunidad de ir a Los Ángeles, me voy a entrar allí y te los robo. Con mucho gusto. No, les doy un paseo por el estudio la próxima vez que tengamos algo técnico. Les enseño, o sea, Vale, específicamente cómo chévere. diseñar el estudio. Porque yo ya he Además, construido ya como 10 estudios en toda mi vida. claro, Entonces, como te dije en la última conversación, yo estoy enamorado de dos estudios de grabación de locutores, dos. El tuyo, porque lo vi en fotos, y el de Memo Sauceda. Por cierto, que Memo también va a estar con nosotros próximamente en un webinar. Memo es muy amigo de Alfonso y me dijo, sí, Jairo, ahorita estoy ocupado, pero sí vamos a tener un webinar con Memo Sauceda. un tipazo. Memo es un ícono. Es la voz de muchísimas cosas acá en Entre otras Latinoamérica. cosas, Animal Planet, para los que no saben. Pues, muchísimas. Sí, muchísimas. Pregunta, ¿es mejor locutar de pie o sentado? Ah, qué buena pregunta. Pues mira, si tú tienes tu respiración, tus técnicas de respiración, que yo, por ejemplo, tomé un año de clases de canto o un maestro operístico, porque además soy cantante, pero también justamente para tener bien claro mi instrumento, el control de mi instrumento. Si tú lo tienes bien claro, no importa si estás sentado o parado. O sea, esa es la realidad. Mientras tú tengas bien el control de tu diafragma y tu respiración vaya primero a tu estómago y después puedas controlar exactamente cuánto aire le asignas a las cosas, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Ahora, si no eres un experto en eso, yo te recomiendo que lo hagas parado o semiparado, o sea, solamente recargándote en un como especie de banquito o lo que sea, porque eso te va a permitir tener mejor el flujo del aire, ¿no? Recordemos que hay que respirar primero con el estómago, meter el aire al estómago, inflarlo, ¿no? Y con base en ello ya lo sacas allá. Y después los pulmones, o sea, primero es el estómago y luego los pulmones, y luego ya lo sacas directamente. Entonces, si no tienes tú ese control absoluto, si no sabes bien cómo hacerlo, yo te recomiendo que lo hagas parado para que no obstruyas Claro. esta forma de respiración. Y eso puede ser también una cosa muy técnica, ¿eh? O sea, yo tomé un año de clases de canto, o sea, un año, para entender bien cómo controlar mi diafragma. Y Entonces, hay que tener muy en cuenta que la voz es aire. Y si no hay una buena técnica, nos vamos a cansar, es la voz no va a gasolina, tener es tu fuerza. gasolina. Claro, es la gasolina. Por ejemplo, yo en mi cabina tengo una silla, yo grabo sentado. Porque imagínate una narración de un audiolibro parado, me mamo, como decimos aquí en Venezuela. O Por sea, eso te recomiendo yo que lo hagas con un banquito donde puedas recargarte, ¿no? Y que tenga un poquito que sea cómodo, pero ahí estás impidiendo, o sea, estás permitiendo que todo el instrumento funcione de una claro, manera más óptima. claro. Andrés Macías dice, es decir, que lo mejor para un home studio es una cabina, dando por hecho que tienes los recursos económicos para ello. Bueno, pues puedes improvisarte una cabina con unos recursos, con pocos recursos. Estamos usando la lógica. Hay mucha gente
o sea, que de repente, pues ya cambió el colchón, o sea, o hay colchones que no son tan caros, o si tú te vas aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, el Walmart tiene opciones de absorbentes también muy baratas. No necesitas invertir muchísimo dinero para tener una cabina óptima para grabar. Si tú tienes un espacio cómodo, no necesariamente tiene que ser un closet, o sea, nada más, pero los closets son muy, muy recurridos, sobre todo acá en los Estados Unidos, porque normalmente tú entras y tienes un walk-in closet, tienes ropa, y allá no tienes que meter nada absorbente, porque eso ya está ahí, Claro. ¿no? Tienes que tratar qué tan aislado está, ¿no? Porque a veces las puertas son de esas de rendijas, entonces pues ahí entra el ruido, pero si tú cierras la puerta de afuera, o sea, y te las arreglas, pues a lo mejor no tienes que invertir nada, ¿no? Usando esta lógica. Entonces, contestando tu pregunta, primero intenta utilizar los recursos que tienes a la mano. Reusa, ¿no? O sea, reciclar. ¿Qué hay en mi casa que ya no uso? Los cojines viejos de alguna sala o de algún sillón que teníamos por ahí, los cartones de huevo, como lo estamos mencionando, cobijas, o sea, no lo sé. Hay formas afortunadamente, cuando tenemos nuestras sesiones no nos ven. Todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos a la videollamada, pero somos tan afortunados que podemos trabajar en la pijama. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, trata de resolver con lo que tienes antes de gastar dinero. Y si ya tienes para gastar dinero, yo te recomiendo que pues, te acerques a los expertos, pues para que podamos hacer un diseño bastante más eficiente, ¿no? de tu estudio. Además, Alfonso no les va a cobrar tan caro, les va a cobrar bastante económico. Claro, por supuesto. Alfonso, alguien me dice por aquí, regálame una muestra de una locución. ¿Tienes club de fans? ¿Quieres que les ponga? Les voy a poner un comercial que ganó oro en el Círculo Creativo de México en noviembre del año pasado. Yo tengo la fortuna de ser la voz de Mercedes-Benz en México, ya por, no sé, 8 años. Y este comercial ganó oro. Entonces les voy a poner, a ver si lo encuentro rápidamente. Ok, creo que está aquí. Sí, es este. Muy bien. La tecnología del nuevo clase A habla por sí misma. Hey Mercedes, hoy es un buen día para dar un paseo. Será un día soleado, con mínima de 15 y una máxima de 30. El control natural de voz hace cosas como escribir mensajes, revisar tu calendario, activar la navegación o incluso encender la calefacción. Y lo hace de la manera más natural e intuitiva. Es como hablar con un amigo. Hey Mercedes, llévame a casa. Estoy calculando la ruta. Nueva generación clase A con MBUX, just like you. ¡Bravo! Gracias. Ese comercial ganó oro, me gustó mucho porque era muy naturalito, ¿no? Es una locución muy, muy natural, que es lo que están pidiendo mucho. No suena locutor. Los creativos están pidiendo mucho eso. En realidad sí quieren locutores. O sea, ese es un mito de que locutor que no suene locutor. A ver, necesitamos tener control de nuestro instrumento y necesitamos tener una base y, o sea, esta es la base de lo que hacemos. Entonces sí, la locución está ahí, está el vocal fry está puesto, o sea, hay como cosas, pero claro, hasta tratas de cambiar un poco o sea, el movimiento de la boca para que se vea más natural. O sea, hay trucos. Claro. O sea, nosotros cuando nos ponemos frente a un micrófono, tendemos a meternos en el personaje, ahora soy el locutor y ahora voy a hablar profundamente. O sea, sí y no. O sea, vamos a ver qué podemos agarrar de esos recursos que controlamos para traerlos a lo que quiere con el creativo. Pero nosotros, más que locutores, también somos locutores, pero también somos un poco especialistas. O sea, tenemos que entender cómo traducir el lenguaje de la gente. Entonces somos medio psicólogos, ¿no? Claro. O sea, lo que quiso decir es esto. Lo que realmente quiere decir, locutor que no suene locutor. Si quiere un locutor, pero quiere que le meta un poquito en tono natural y quiere que hasta cambie
el ritmo de mi locución, para que no se oiga todo el tiempo así y no sea una cosa institucional, sino para que se oiga todo el tiempo así. Y a veces hago una pausa y a veces no. MBUX, Mercedes-Benz. O sea, le metes un poquito de todo. O sea, es como un, ¿no? Yo lo llamo, en mi coaching, le llamo que eres un científico de laboratorio, con tu batita, con tus cosas acá, y tú vas a construir una nueva fórmula. Entonces vas al estante y traes esperanza. Vas acá y traes seguridad. Entonces construyes una cosa nueva y se la entregas al cliente. Y ya. Eso es lo que... Una maravilla. De hecho, te escucho y básicamente fue lo mismo que me dijo alguna vez Santiago Duarte, creo que es amigo tuyo también. Y Santiago me decía exactamente lo mismo. O sea, no es que las agencias ni los productores no necesiten locutores. Los necesitan, pero el locutor debe aprender a sacar esas diferentes herramientas para darle lo que ellos realmente quieren. Eres un psicólogo. Por eso las relaciones públicas son bien importantes. Porque tú ya creas... O sea, si tienen oportunidad, les recomiendo que vayan y vean las entrevistas que me hicieron para The VO Buzz Weekly con Chuck Duran y con Stacey Aswad. Ahí son 2 entrevistas de 25 minutos donde hablo un poco de mi carrera y les cuento. Y hay una parte en esa entrevista que... O sea, que a mí me parece como algo que todos los locutores debemos de estar conscientes. Entren a cualquier proyecto con la seguridad de que ustedes son los especialistas que van a traer lo que se necesita para ese proyecto. Entonces, no me gusta ver a mis clientes como mis clientes. Me gusta ver a mis clientes como mis socios. Y no me gusta tratarlos como señor, o sea, lo que usted diga, o sea, no, me gusta tratarlos como lo que tú quieres es algo mágico, ¿no? Y lo que yo traigo es magia. Entonces, ¿cómo podemos fusionar lo que tú necesitas con lo que yo traigo? Vamos a unirnos para hacer esta nueva sociedad, si lo quieres ver de esa manera. Entonces, es salirte de ese, o sea, salirte del espejo, del vidrio, de estar del otro lado de la cabina y ponerte por un momento en sus zapatos o a su lado y conversar con ellos de, ¿cómo ves? ¿Qué le vamos a pedir a este locutor? Si nosotros necesitamos aumentar las ventas, porque recuerden que nosotros no vendemos productos o servicios. Sí saben eso, ¿no? Nosotros no vendemos productos y servicios. ¿Qué vendemos? Emociones. Nosotros vendemos sensaciones, emociones, o el viaje. Nosotros vendemos lo que se siente al consumir ese producto o servicio. Entonces, al final del día es, ¿qué le vamos a pedir a este locutor? ¿Qué es lo que necesitamos de él? Nosotros sabemos que queremos aumentar las ventas, queremos que más gente llegue a buquear los cuartos de hotel, que más gente rente el auto, que más gente compre el auto, que más gente compre el teléfono, o sea, lo que sea, ¿no? La crema, lo que ustedes quieran, que venga al parque, lo que sea. Entonces, cuando ya te pones desde ese punto de vista, te vuelves un experto en marketing digital siendo especialista en la voz. Entonces, ya somos socios caminando hacia el mismo lado. Si tú logras establecer ese contacto con ese cliente y lo haces sentir que que tú vas a caminar hacia el lado, se vuelve una alianza mágica, porque más que estar en el pleito de regañar y no estás consiguiendo lo que yo quiero, o sea, te vuelves como, ok, si tú estás frustrado, si tú estás bajo presión, yo entiendo lo que tú necesitas, déjame entenderte mejor para llevarte a donde quieres, ¿no? Y además te voy a sugerir cosas que tú que no habías pensado, porque lo voy a ver claramente. O sea, yo siento que tu necesidad es esta y yo puedo traer algo a la mesa que tú no te habías imaginado, entonces los dos podemos crear algo increíble. Si no logras esa magia, entonces sí va a haber una lucha de egos. Claro. Y al final del día, pues, digo, no es lo óptimo. Es lo que yo siento que si viene desde el ego, los resultados no pueden ser tan positivos. Me gusta eso que estás diciendo. Diana Serrano tiene la mano levantada. Creo que quiere hacer una pregunta. Diana, permítame activar tu audio. O si es posible, hazlo tú misma, por favor, para que le haga la pregunta directamente a Alfonso, que hoy está, pero activo. Está que arde respondiendo preguntas. No, lo que quería saber era la voz de él, de qué marca era la voz. Mercedes-Benz. Pero está excelente todo lo que nos ha enseñado. Muchas gracias. Mira, tengo la fortuna de trabajar para marcas muy grandes. Esa es la realidad. Mi especialidad es locución comercial, porque yo siento que
combinada con mi carrera de productor musical y de cantante, y además tengo también una casa productora en México, siento que es lo que menos tiempo me quita, porque hay muchas otras cosas de la locución que consumen mucho tiempo, ¿no? O sea, audiolibros consumen mucho tiempo, IVRs consumen mucho tiempo, y aunque los he hecho todos, los he pasado por ahí, yo me he querido especializar más en la locución comercial por varias razones. La primera es porque las sesiones son cortas, normalmente acá en los Estados Unidos son de 1 hora y media, 2 horas, si es para un comercial, digo, por ahí. Digo, hay sesiones un poco más grandes, por supuesto, más largas, por supuesto, pero normalmente son cortas y la paga es muy buena. ¿Por qué? Porque tú empiezas a generar regalías de cuántas veces salió tu comercial al aire y si renovaron la campaña. Esa combinación para mí es mágica. Ahora, como somos expertos de la voz, pues nos abrimos a otros proyectos, ¿no? Sin embargo, también como nuestro Everest o mi Everest está muy enfocado a la locución comercial, yo me he especializado ahí y he tenido la fortuna pues de trabajar para marcas grandes, o sea, Puma, soy la voz del estado de California, fui la voz del banco más importante de México, Banamex, por 6 años. Sección Amarilla, que es como el Yellow Pages de México, también sigo siendo la voz de ellos. En fin, Tecnológico de Monterrey, Cruz Roja Mexicana. Por ahí hay muchos videos y comerciales míos afuera donde puedo compartir un poquito esto. Y no lo quiero decir desde el ego. He tenido la fortuna de trabajar estas relaciones con mis agentes, con mis marcas, con mis clientes. Cuando llega una oportunidad de oro, una audición, yo no les llamo audiciones, yo les llamo oportunidades de oro, yo los trato con ese cariño necesario, sabiendo que eso puede convertirse en una relación duradera de trabajo. Entonces, y eso te puede llevar a la otra y te puede llevar a la otra. Y cuando te llevas muy bien con un creativo y ese creativo se muda de agencia y se va a la otra agencia, si tiene una buena sensación contigo, ¿no? Te va a llevar contigo y para las siguientes marcas que le esté tratando te va a llamar. Ahora, una de las cosas que estaba mencionando yo, que nuestra comunidad es muy unida, también es importante que nosotros podamos compartir compartir esas oportunidades. Es decir, a mí me han llegado oportunidades de, oye, ¿me puedes hacer la audición para, no sé, Chevrolet o para Ford? Y yo digo, ¿sabes qué? No puedo porque soy la voz de Mercedes-Benz y hay un conflicto, ¿no? Gracias por la invitación, pero te recomiendo a este locutor maravilloso que se llama Jairo del Valle, que vive en Venezuela. Aquí está su correo electrónico, mándale para que te haga una audición. Si nos ayudamos entre todos, creo que esto es mejor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Andrés Macías tiene su mano levantada. Andrés, si quieres, por favor, abre tu micrófono para que puedas plantear tu pregunta a nuestro querido Alfonso. Ya nos quedan pocos minutos. Les digo, nos quedan 10 minutos antes que finalice el webinar. Así que, Andrés, por favor, aprovecha para hacerle la pregunta. Veo que tienes tu mano levantada acá. Hola Jairo, muchas gracias por el espacio. Y Alfonso, pues gracias también por tu conocimiento. Quería preguntarte sobre dos cosas. Uno, ¿cómo llegaste justamente a ser la voz de Mercedes? Y dos, ¿cómo manejas tu branding? Digamos, ya tienes una marca armada, ya tienes tu estudio, pero ¿cómo haces justamente para migrar a nuevos mercados y para que tu marca se expanda más? Gracias. Perfecto. Sí, no, qué buena pregunta. Desarrollé una estrategia como la que te comenté que se llama KSE, el Knowledge Strategy and Execution, que eso lo podemos tratar a más detalle después si quieren. Es como la base de todo lo que yo hago. O sea, me ayuda hasta para hacer cosas, para hacer mi supermercado a la semana. O sea, cómo puede ser más eficiente la compra de supermercado. Entonces, ¿cómo llegar a nuevos mercados? Hay que sentarse un ratito contigo mismo y preguntarte qué es lo que quiero, por qué lo quiero, qué me va a traer, cuáles son los pros y los contras. Y una vez que haces todo ese análisis, es empezar a bajar esa estrategia. Todo lo que yo conozco de eso. Por ejemplo, cuando yo estaba en México y yo quería llegar a... Bueno, vamos a hacerlo con Mercedes-Benz, por ejemplo. Yo sabía que yo quería ser la voz de una marca icónica. No sabía cuál, porque en ese momento yo dije, si yo me cierro a una marca y no lo tengo por cualquier razón, me voy a frustrar. Pero si yo lo abro a una marca icónica, que tenga estatus, que tenga conocimiento internacionalmente, etcétera, etcétera, yo ya sabía que ese era mi Everest, ¿no? Entonces, para llegar al Everest es hacer la ingeniería reversible. O sea, los que ya están arriba y que ponen la bandera en la cima y que dicen, ya lo conquisté, no sé qué,
¿Ustedes creen que se aventaron a la primera sin tener condición física, sin saber cómo soportar una noche en el frío, sin saber cómo estar sobreviviendo con comida y la administración del agua y todo este rollo? ¿Cómo llegaron a conquistar el Everest? O sea, es prácticamente, pues, es un reto, no diría que imposible, pero es o sea, muy difícil que tú a la primera puedas conquistar un Everest. Entonces, es como empezar a ejercitarte para que puedas ir y conquistes la primera montaña que está aquí cerca de tu casa, con un hiking, y luego la siguiente con no sé qué, y luego no sé qué, y ahora sí ya, vámonos a una más grande, ¿no? Y entonces poco a poco empiezas a hacer las cosas más grandes. Eso fue lo que yo diseñé desde el principio de mi carrera. Yo sabía que quería ser locutor de una marca icónica, y para esto hice la ingeniería reversible, o sea, es decir, qué es lo que los locutores, que son locutores de marcas icónicas, hacen. Y entonces empecé a investigar. Cuidan su voz, van a conferencias, tratan muy bien a la gente, a sus clientes, mandan correos electrónicos presentándose, hacen un demo profesional. O sea, la lista es muy larga, ¿no? Y podemos hablar en detalle con mucho gusto, pero todo eso tiene que estar en tu estrategia. Entonces fui haciendo cada una de las formas hasta que ya por fin tuve la oportunidad de poder audicionar para una marca grande. Y cuando yo tuve en mis manos, o tengo en mis manos hasta el día de hoy, un guión, una audición, yo le llamo oportunidad de oro y tengo una técnica que se llama rompiendo el script, o sea, rompiéndolo, breaking the script, rompiendo el guión. Esa técnica no es nada más leo lo que ellos quieren, lo leo y se acabó. Yo voy mucho más allá. ¿Por qué la marca? ¿Creo en la marca? No. El manejo de mis emociones. ¿Qué es lo que está haciendo la marca últimamente? ¿Qué otros locutores están grabando para la marca? ¿Los conozco o no los conozco? O sea, hay muchas cosas de investigación que yo tardo ahí googleando antes de mi audición, que le dedico unos buenos. Cuando es una marca muy nueva que no conozco, le dedico a veces hasta media hora, una hora, así de, ok, estos son los comerciales que han hecho, esto no sé qué, este es el tono de lo que quieren, esto siento que lo podría mejorar de esta manera, bla, 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 bla. Entonces, cuando tuve esa oportunidad, siento que todo se dio y mi relación con la agencia y el productor de la agencia era muy buena. ¡Pum! ¿No? Me gané con la marca. Y sobre todo, una vez que ya tienes la marca y ya vas a tu primer comercial, crea el vínculo con ellos, crea el vínculo con el cliente. O sea, que el cliente se sienta en confianza contigo. Que el cliente sepa que te está contratando porque tú vienes a resolver gran parte de lo que él necesita. ¿No? O sea, no todo, porque no somos todos, o sea, nosotros somos especialistas en una cosa, pero tú le das esa confianza. Tú eres el experto y eres el socio. Entonces, eso contestando tu pregunta. Y la segunda, ¿cuál era específicamente? Perdón, que se me fue, me clavé con lo de Mercedes-Benz. Andrés. El branding, el tema de tu branding. El tema del branding. Fíjate que todavía hasta el día de hoy sigo o sea, averiguando de qué se trata este branding, porque me estoy lanzando como cantante. Ya tengo 15 sencillos allá afuera y Muy pues, buenos, digamos, por cierto, muy estoy buenos. picando piedra. Estoy picando piedra en la parte de la cantada y el branding es una de las cosas que o sea, no termina de cambiar, siempre está cambiando constantemente. Constantemente. O sea, que está renovando desde logotipos, desde forma como mandas los correos electrónicos, de por dónde los mandas, o sea, que si el digital, que si Facebook, que si esto, ¿no? Entonces, para mí es importante, primero, que la gente no se confunda, o sea, que no me vea como lo hace todo y es bueno en todo. O sea, yo creo que más bien es como, él es locutor comercial, ¿sí? O sea, esa es su especialidad. Claro que puedo hacer otras cosas, pero para mí es importante que la gente me perciba así porque es lo que yo estoy buscando, las locuciones comerciales. Entonces, ¿cuáles son los espacios que ofrecen conferencias de locución comercial, agentes de locución comercial? Los busco. Y entonces voy y preparas tus buenas tarjetas, preparas tu website, tu demo. Tampoco quieres ser intrusivo. O sea, entonces poco a poco empiezas a trabajar en las relaciones humanas sobre todo, que siento que es lo que más me ha generado trabajo. Pero tienes que estar preparado con lo mínimo indispensable para que la gente sepa que eres profesional. O sea,
Fíjate, yo soy un experto en conectarme a larga distancia a través de Source Connect, ¿no? Que es una de las cosas que me permite grabar en todo Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Pero yo no lo digo. Yo soy un experto y yo no lo mando mail diciendo soy un experto. O sea, no lo hago. Simplemente como que la práctica me llevó ahí, la resolución de problemas me llevó ahí al grado de que al principio de la pandemia, una amiga me invitó, me dijo, oye, voy a hacer una conferencia, un webinar con Source Connect y quiero que tú estés ahí como un experto y como usuario y demás. O sea, al grado que en esa conversación que yo tuve que pude conocer por pues, a los socios, a uno de los socios de Source Connect y de Source Elements, estuvimos respondiendo las dudas, así como lo estamos haciendo ahora con ustedes, de cómo te conectas y qué tienes que hacer y no sé qué, bla, bla, bla. Yo desde el punto de vista de usuario y la resolución de problemas y él hablando muy técnico, yo bajando el balón al nivel de cancha para que todo el mundo lo pudiera entender. Al final de ese webinar, o sea, porque la certificación te cuesta $70. Me dice mi amiga, por haber participado en el webinar y haber compartido tu conocimiento, Source Connect te está regalando la certificación de Source Connect. Entonces, al final, estas relaciones me han llevado a que también mi trabajo hable por sí mismo. No sé si me explico. Claro. Por ejemplo, ayer me acaba de contactar un productor de Colombia, de una agencia nueva. Me dice, oye, estoy buscando nuevos locutores para traerle frescura a Colombia, bla, bla, bla. Y ¿te puedo robar unos minutos para platicarte el proyecto y que me hagas una audición? Y yo, claro que sí. Bueno, nos dimos cuenta cuando ya fuimos al WhatsApp que ya nos habíamos guardado y que ya habíamos trabajado en un proyecto hace algunos años. O sea, entonces eso ya rompe muchísimo claro. O sea, la brecha es más, ¿no? O sea, es más corto el poder llegar a esa confianza. Entonces, trabajar en ti, sobre todo en la parte de relaciones humanas, es lo que más me ha funcionado a mí, pero tienes que estar preparado con lo mínimo indispensable. O sea, renovar demos por lo menos un par de años, estar fresco con las tendencias, entender el lenguaje de las edades, porque no es lo mismo que te dirija, o sea, un generación X, que te dirija un millennial, o que te dirija o sea, no es lo mismo, las mentalidades son diferentes. Entonces, al final del día, tratar de estar actualizado todo el tiempo, eso es importante. Y, pues, específicamente en branding, yo no he invertido mi dinero en publicidad como tal, porque a mí me parece que los locutores que necesitan, o sea, hacer eso, o sea, que lo necesitas hacer eso, o viene desde el ego o viene desde la necesidad del trabajo. Más bien, trabaja en ti, ¿no? En cada uno de los proyectos que tú vas construyendo para que tu trabajo hable por ti mismo. Eso sería lo que viene desde acá. Claro. Ahora, no me gustaría cambiar, o sea, si alguien está haciendo branding como tal de pagando Facebook Ads y bla, 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 pues puede ser algo también que funcione. Yo más bien haría, si ese fuera mi caso, yo más bien haría LinkedIn, que es una red que lo permite más. O sea, ahí es donde pondría mi dinero para hacer un branding mucho más específico. Y bueno, un logotipo lindo es importante, una página limpia es importante, o sea, muestras claras de tu trabajo es importante. Y 2, 3 detalles aquí ok, me gané el oro, o sea, que la gente entienda que, ¿no? Pues que tu trabajo ha tenido ciertas recompensas, pero no desde el ego, sino desde un punto de vista más neutral, siento que puede ayudar mucho en tu branding. Así que, por favor, activémonos con nuestra página web, activémonos con nuestros demos, vamos a renovarlo y, por supuesto, nuestras redes sociales allí siempre activas para mostrar un poquito lo que nosotros sabemos. Alfonso, me quedan preguntas y te voy a pedir que las conteste en 30 segundos rápido para dar la mayor cantidad de participaciones de todos nuestros asistentes. San Miguel Estéreo 96.6 FM tiene pregunta. Adelante, San Miguel. ¿Estás ahí, San Miguel? Si no estás allí, pasamos a otro. Fue al baño. A ver, alguien dice, quiero escuchar sus canciones, vaya a YouTube, su canal de YouTube, Alfonso Lugo, y van a conseguir, yo dije que yo iba a dar alguna vez una serenata con una de las canciones de Alfonso Lugo, tiene una versión acústica ahí espectacular, ya después te digo cuál.
Gracias. Spotify también. Están todas. Y en Spotify también, así que por favor actívense. Hola, soy Eduardo y soy de México. ¿Me recomiendas o conoces algún lugar en México para comenzar a ver lo de mi home studio, por favor? Sí, sí, yo creo que sí o sea, requiere una consultoría especializada, pero sí hay muchos lugares. Conozco muchos ingenieros de acústica muy buenos en México. Entonces, lo podemos ver con calma, pero sí, México, pues digo, ahí yo construí muchos estudios. ¿Qué tipo de calentamiento realizas antes de entrar en una sesión? Dice Gerson. Sí, eso es bien importante. Yo hago un ejercicio vocal de las clases de canto que aprendí. Se los voy a hacer para que sepan de qué hablo. Este ejercicio tiene todo, desde la respiración, o sea, estoy cambiando obviamente el pitch, estoy moviendo toda la boca y estoy moviendo la lengua. Son 4 cosas en una. Y hago uno más para calentar el vocal fry, es el como esta canción de Muse, Madness. Esos 2 son los ejercicios que yo hago y relajo los músculos del cuerpo también, o sea, antes de entrar a la cabina me suelto. Y eso es bien importante. También porque a veces nos entramos en un loop y no nos sale lo que el cliente quiere. Entonces nos soltamos así y eso ayuda mucho también. Alguien dice, José Vicente Bosch, dice, ¿hay una guía donde podamos acudir para ver muestras de locuciones y podamos practicar imitándolas y sobre todo los acentos? Pues la mejor guía es la televisión. O sea, los comerciales grandes que suceden en la televisión son tu mejor, grábalos, o sea, las marcas, tú ponte la meta de quiero ser el locutor de una marca grande o de marcas grandes. ¿Y qué marca eres tú? Porque también eso es importante, qué es lo que sí sientes, porque nosotros hablamos con la emoción. Lo que no es sentido, no se va a transmitir. Entonces, si tú grabas esos comerciales, los que admires, los comerciales que realmente te gusten, analiza cómo lo hicieron. Es una locución más institucional, menos institucional, más conversada, hay más arte. O sea, todo analiza, no nada más la parte de locución, pero analiza toda la producción en general y haz la ingeniería reversible. O sea, ellos hicieron este comercial, pero en la parte de audio el locutor hizo esto y pensó en esto. Y entonces, imagínate cómo pudo haber llegado el locutor a ese resultado. Me gusta eso. 2 últimas preguntas y te dejo ir, Alfonso. ¿Qué plataforma es la mejor para colgar las muestras de voz? Pues yo diría que, o sea, las gratuitas. Di que ninguna. Es buena. Yo tengo o sea, yo lo que hago normalmente es mando los demos en un MP3 en un correo electrónico. Pero si tienes que ponerlos a alguna liga, pues en tu página de internet, o sea, que tengas ahí cómo darle demos, o sea, una sección de demos muy clara, eso es bien importante. Y si tienes que usar una plataforma a fuerza, pues yo diría que SoundCloud es una de las buenas. Nada más que, pues obviamente estás redireccionando a la gente a un servicio externo, ¿no? Dependes de un tercero. Pero pues tienes gratis, o sea, tienes una cuenta, puedes abrir una cuenta sin tener que pagar nada y puedes subir cierta cantidad de información. Y SoundCloud es una de las buenas, claro, ¿por qué no? ¿Demos con música o sin música? Depende. ¿Qué es lo que quieres mostrar? Mira, si ya te vas a meter a la industria del demo, que es muy importante aquí en los Estados Unidos, yo te diría que te acerques a un profesional del demo. Tengo mucha experiencia en eso. Mis demos han estado nominados a Sophos Awards, los de la Sociedad de los Voice Arts Awards, afortunadamente, y trabajo de la mano muy seguido con Chuck Duran, que es uno de los mejores productores de demo acá. Yo preparo sus talentos. Entonces, ahí sí te diría, si quieres conquistar el mercado de Estados Unidos, haz un demo para Estados Unidos. Para Latinoamérica no es tan necesario. No me preocuparía tanto por eso. Pero, pues, o sea, tenlos cortos y que sean como muy versátiles. O sea, que muestren todo lo que puedes hacer dentro de la locución comercial. O sea, agarra la locución comercial y dentro de la locución comercial, utiliza varias cosas para que sea versátil tu demo. Y manténlo de 1 minuto 15 segundos máximo. ¿Hay algo a lo que no te hayan nominado?
¿Hay algo en lo que no te hayan nominado alguna vez? ¿Te has ganado todos esos premios? A los Grammys. Pero te lo vas a ganar, chamo, te lo vas a ganar. A los Grammys. Bueno, por primera vez acabo de meter una de mis canciones, bueno, un par de mis canciones a los Grammys latinos de este año. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esa es una de mis metas. Mira, los premios son ego. No, pero son importantes porque te abren puertas, Alfonso. No me digas que solo ego. Son importantes para que tu trabajo hable por ti. Pero yo que ande presumiendo así los premios a fuerza, eso es puro ego. La verdad es que no. Bueno, no, que quizá alguno se llegue a ganar yo me llevo a ganar un Grammy alguna vez en la vida, hermano. Yo me lo coloco en una corbata, donde sea lo cargo un tiempo. Pues sí, digo, es la verdad. O sea, es una recompensa al trabajo fuerte, ¿no? Que hemos hecho durante años. Entonces, sí, digo, mientras no venga del ego, está bueno compartirlo con la gente que quieres. Última pregunta, Alfonso. Última pregunta. San Miguel Estéreo dice que no le funcionó el micrófono y la pregunta es esta. ¿Estás de acuerdo que el locutor sea un actor para mejorar su interpretación? ¡Qué buena pregunta! 100%. 100%. Tenemos una gran ventaja con respecto a los actores. Que los actores muchas veces tienen que actuar con su cuerpo y su mirada. Y nosotros podemos hacer caras espantosas y cosas así cuando tenemos que sacar una emoción. Esa es una gran ventaja porque no estamos a cámara. Entonces, sí, la actuación, por supuesto, que es una de las bases más fuertes que te puede ayudar a conseguir más trabajo. 100%. Sí, la respuesta es sí. Todo lo que es crecimiento personal te ayuda. O sea, todas estas conferencias, los webinars, ir a tomar las clases, pagar un coach one-on-one, o sea, todo eso que es crecimiento personal, leer libros de superación personal, mantener, o sea, una mente sana en cuerpo sano, o sea, superación personal siempre te va a ayudar a que tu maquinaria esté operando óptimamente. Recomendación, contraten a un consultor. Contrátenlo porque, o sea, puedes, como yo o como quien sea, o sea, hay muchísima gente allá afuera. ¿Por qué? Porque el consultor va a ver cosas que tú no ves. Va a llegar y te va a preguntar, te va a hacer preguntas. ¿Cómo haces esto? ¿Con qué grabas? No sé qué, bla, bla, bla. ¿Cómo está tu cuarto? ¿Cómo haces tu marketing? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo mandas las cosas? ¿Cuántos agentes tienes? Bla, bla, bla. Y entonces por lo menos, eso te va a poner en un panorama de decir, ok, ya sé en lo que tengo que trabajar. Es bien importante tener un consultor y si puedes, si eres afortunado, un mentor. Muy bien, y si usted quiere tener de consultor a Alfonso Lugo, por favor visite su página personal alfonsolugo.com o escríbelo a su correo alfonsolugo@alfonsolugo.com alfonsolugo@alfonsolugo.com. Síganlo en las redes sociales, en el Facebook lo va a conseguir como Alfonso Lugo Music, en el Instagram como Alfonso Lugo, y si por casualidad de la vida me quiere seguir a mí también, lo puede hacer en Facebook, Jairo del Valle Conferencista, para que tengamos esta interacción, porque durante las próximas semanas vamos a seguir trayendo invitados para conversar sobre este maravilloso arte que se llama locución. Alfonso, gracias, hermano, muchísimas gracias por el compartir de esta tarde, mañana para ti, mediodía, que me pareció genial y muy nutritivo. Es una pena que no pueda quedarme más tiempo. La verdad estoy apenado con ustedes, pero bueno, como ustedes bien lo saben, es que cuando los clientes llaman hay que estar ahí. Y yo con mucho gusto les ofrezco hablar en cosas especializadas si quieren en webinars futuros. O sea, a mí me encanta compartir esto. Entonces, pónganle fecha y yo nada más lo acomodamos ahí en la agenda. Voy a tratar de que no poner nada para podernos quedar, o sea, buen tiempo para responder las dudas de todos. Muy bien, así que por favor activen sus cámaras, les pido solamente 120 segundos más, activen sus cámaras por favor para tomar una foto grupal de este momento, pero actívenla así, rapidísimo. Recuerden alfonsolugo.com para que revisen el trabajo de Alfonso, mi página personal jairodelvalle.com, para que también puedan ver un poco acerca de mi trabajo como conferencista y también como locutor. Activen las cámaras, tienen 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sonrían.
foto. ¡Listo! Muchísimas gracias a todos los que participaron en este webinar y feliz de haber compartido con Alfonso Lugo. Mira, me le debes el saludo a mi hija Gabriela Alejandra, que quedó muy triste porque la última vez yo no lo pude grabar bien, ¿oíste? Bueno, pues se lo mandamos por video y todo, claro que sí. Ya sabes que con mucho gusto. Bueno, ha sido un honor, de verdad. Gracias por la oportunidad. Espero que lo que le haya compartido con ustedes hoy les sirva. Yo sé que es una carrera, pues larga y hay muchas cosas que hay que no aprender en cabeza propia, ¿no? Pero siempre es importante escuchar a los que hemos pasado por algunas otras experiencias, pues para muchas razones. O sea, la primera es tratar de optimizar nuestro avance, o sea, hacerlo más, ¿no? De la mejor manera posible, más rápido, mejor, ahorrando más, etcétera, etcétera. Eso es importante, pero la verdad es que el honor es mío, porque cada vez que yo tengo la oportunidad de compartirme, yo aprendo un montón también. Aprendo un montón, o sea, es un refresh para mí y además me conecto con gente maravillosa, ¿no? O sea, por favor, síganme en las redes sociales, voy a seguir de regreso, o sea, búsquenme ahí en Facebook y todo, mantengamos una comunidad sana porque siento que nos debemos de proteger y también esto nos va a ayudar a tener una industria sana. O sea, si nosotros podemos protegernos entre nosotros mismos a ponernos de acuerdo cómo cobrar, cuánto cobrar, por qué cobrar así, y en vez de crear esta rivalidad, hacemos una hermandad, creo que podemos mantener nuestra industria sana y por mucho tiempo. Y ahora, especialmente en estas épocas de pandemia, surge la oportunidad de globalizarnos porque los productores y las agencias están más abiertas a trabajar con talentos de todos lados desde sus casas. Entonces, eso es hasta un tema muy importante para otro webinar. En fin, hay muchas cosas de qué hablar. Ya me tengo que ir para preparar mi sesión. Les mando un fuerte abrazo desde Los Ángeles. Gracias por la oportunidad. Y estamos en contacto. Hagámonos amigos en Facebook o en Instagram o en Twitter o en donde quieran. Vaya, aprovechen esa oportunidad. Sí les voy a pedir un favor a todos los asistentes, por favor, tanto en la página de Facebook de Alfonso, que es Alfonso Lugo Music, y mi página personal, Alfonso Lugo, Jairo del Valle Conferencista, en esas dos páginas, Alfonso Lugo Music y Jairo del Valle Conferencista, por favor coloquen sus impresiones acerca de lo que fue este webinario y ya próximamente lo vamos a estar convocando para otra oportunidad. Muchísimas gracias, espero que pasen un feliz día. Alfonso, una vez más, un gran abrazo para ti, vamos a estar en contacto para la semana que viene, brother. Igualmente, gracias a todos, gracias, aunque no hubo oportunidad de platicar con ustedes, ya habrá oportunidad de conversar. Gracias, un abrazo fuerte. Vale, gracias, igualmente. Chao.